Bien, jóvenes, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy bien. Eh, yo sé que no ha sido fácil estos días de encierro, pero vamos adelante. Vamos a continuar, listo. Yo creo que si Dios quiere, dentro de unos 15 días más, ya vamos a poder salir y vamos a retomar a nuestras casas. Mientras tanto, recordemos, el mundo sigue dando vuelta, el mundo no se para y por tanto nosotros tampoco podemos. Así que con fe que lo vamos a lograr. Bueno, hace 8 días empezamos un tema que tenía que ver con cinética y equilibrio químico. Ya empezamos a trabajar a términos generales lo que eran los gases. Hoy vamos a ver un poco de estas tres leyes, que son la ley de Boiler, la ley de Charles y la ley de Guy-Lussac. Vamos a mirar sus fórmulas despejadas y un poquito de sus aplicaciones o usos, ¿sí? Para luego poder empezar a hacer ejercicios. Entonces, los invito a que estén pendientes. Vamos a arrancar entonces con la ley de Boiler. Este señor Leroy Boiler, recordemos, afirma en su ley que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce en él. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de que son inversamente proporcionales, me están diciendo que cuando aumenta el uno, el otro disminuye. Por esta razón, en su fórmula general, él lo expresa así. Entonces, volumen uno sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre presión uno. Si quisiéramos despejar las fórmulas de la fórmula general, vamos a obtener que si quisiéramos calcular el volumen uno, entonces volumen uno sería igual al volumen 2 por la presión 2 dividido la presión uno. Si quisiéramos calcular el volumen final, o sea, el volumen 2 sería igual a volumen uno por presión uno dividido presión 2. Asimismo, si quisiéramos calcular las presiones, entonces tendríamos que presión uno es igual a volumen 2 por presión 2 dividido volumen uno. Y la presión 2 sería exactamente lo contrario a la presión uno. Algo práctico sería como coger una bomba, inflarla, ¿cierto? Y sobre ella hacer presión. A medida que hacemos presión sobre la bomba, observamos cómo la bomba empieza a reducir su volumen. O si vemos las llantas o los neumáticos de un vehículo, por ejemplo, a medida que lo vamos cargando, bien sea con personas o con objetos, vamos a ver cómo las llantas comienzan a aplastarse poco a poco, lo que quiere decir que el volumen del gas tiende a disminuir. Un ejemplo muy práctico acerca de la aplicación de esta ley de Boiler tiene que ver, por ejemplo, como la forma, como se extrae el gas natural, o más práctico aún, cuando nos vamos a nadar y nos vamos a sumergir hasta cierta profundidad, siempre que lo vamos a hacer, antes de tomamos aire, ¿cierto? Tomamos aire, nos sumergimos, pero entonces a medida que lo vamos sumergiendo debemos tener en cuenta un factor importante que es la presión hidrostática, o sea, la presión que el agua está haciendo sobre nosotros y que al mismo tiempo se ejerce sobre nuestros pulmones. Si la presión aumenta, quiere decir que el volumen interno del aire que tenemos en los pulmones tiende a salir. Por esa razón no nos podemos sumergir mucho tiempo y a profundidades pues que no podamos de una u otra manera salir con tiempo, porque al salir el aire, recordemos, inmediatamente el dióxido de carbono sale, va a querer entrar oxígeno, el cuerpo nos lo exige. Entonces, siempre que lo vamos a nadar, debemos tener en cuenta muy presente eso. Bien, en este caso, ahí tenemos entonces las cuatro fórmulas despejadas. Y gráficamente, recordemos, si quisiéramos graficar, en este caso, la gráfica nos va a dar de manera decreciente. ¿Por qué? Porque recuerde que las magnitudes aquí son inversamente proporcionales. Si yo acá tuviera presión y acá temperatura, entonces, perdón, volumen, entonces, recuerde usted, al aumentar el uno, el otro disminuiría. Entonces, siempre las gráficas nos van a dar así, independiente de que si vayamos a buscar volumen uno, volumen 2, presión uno o presión 2. Listo. Bien, pasamos a la segunda ley, es la ley de Charles. Este señor, recordemos, manifiesta que a presión constante, aquí la constante es la presión, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura
a la cual se está sometiendo, ¿cierto? En este caso en particular, vale la pena aclarar, recordemos, algo constante es algo que no cambia en su valor tras la línea de tiempo, o sea, que a pesar del tiempo, su magnitud o su valor no va a cambiar. Acá la constante era la temperatura, acá la constante va a ser la presión. Si despejáramos la fórmula de la fórmula general de la ley de Charles, entonces vamos a mirar que vamos a encontrar también cuatro incógnitas, al igual que en la ley anterior, solo que acá van a ser volumen 1, volumen 2, temperatura 1 y temperatura 2. Entonces, en la fórmula general nos damos cuenta que la ley es constante, ¿cierto? Volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Y aquí tenemos despejado ya lo que es el volumen 1. Entonces, volumen 1 sería igual a temperatura 1 por volumen 2, que pasa acá a multiplicar, dividido temperatura 2. Si quisiéramos calcular volumen 2, sería lo contrario. Temperatura 1 sería igual a volumen 1 por temperatura 2, que pasa acá a multiplicar, dividido volumen 2. Y la temperatura 2 sería también exactamente lo contrario. La principal aplicación de esta ley la podemos observar, por ejemplo, en el caso de los globos aerostáticos. Anteriormente los globos, para mantenerlos, eran cerrados primero que todo, y para mantenerlos en la superficie de la Tierra había que amarrarles unas bolsas, unos sacos de arena, que cuando iban a despegar había que irlos soltando poco a poco. Hoy en día no, hoy en día los globos son abiertos, solo que tienen un sistema a gas que les permite soplar fuego hacia adentro del globo. Entonces, a medida que la temperatura aumenta dentro del globo, las moléculas de los gases que están internos en el aire tienden a expandirse. Pero entonces al tratar de expandirse hace que el volumen también aumente. Y eso es lo que hace que el globo se pueda elevar si lo que quieren es subir, y que pueda descender también cuando bajan la temperatura. Es el ejemplo como más práctico que podemos tener acerca de la aplicación de la ley de Charles. Ahora bien, gráficamente, entonces, ya recordemos, no es inverso como la ley anterior, sino que es directo. Si yo graficara, entonces la ley de Charles, me voy a encontrar con una gráfica así. Acá tendríamos volumen, por ejemplo, y acá tendríamos temperatura, por decirlo así. Entonces, como ya sabemos que son directamente proporcionales, entonces las gráficas nos van a dar así. Al aumentar el uno, aumenta el otro. Son directamente proporcionales. En las preguntas de la clase anterior, recordemos el tema del cilindro. Obviamente, pues muchos acertaron, efectivamente. Al someter el volumen del cilindro, aumentarlo introduciendo más gas, obviamente vamos a encontrarnos con que este va a hacer que su presión aumente, y que si aumenta su presión, al aumentar el volumen también va a aumentar la temperatura y podría explotar, como muchos lo manifestaron. Bien, pasamos a la tercera ley, la ley de Gay-Lussac. Este señor afirma que a volumen constante, entonces la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? O sea, que es muy parecida a la ley de Charles, solo que aquí la constante es el volumen y la presión tiende a variar según la temperatura a la cual se someta el gas. Si despejamos las fórmulas, vamos a encontrarnos también que son muy parecidas a la ley de Charles, solo que aquí, repito, vamos a variar la presión. Entonces, presión 1 sería igual a temperatura 1 por presión 2 dividido temperatura 2. Lo que hicimos simplemente fue coger y hacer el cambio específicamente. Presión 2 que estaba acá dividiendo pasó a multiplicar. Presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1, o sea, exactamente lo contrario. Temperatura 1 es igual a presión 1 por temperatura 2 dividido presión 2. Aquí la temperatura 2 pasó a multiplicar la presión 1. Y la temperatura 2 sería exactamente lo contrario. Ejemplo práctico del uso de la ley de Gay-Lussac. Pues a ver, un ejemplo muy práctico y muy bueno. Anteriormente se presentaban muchos accidentes en las carreteras
Eh, y una de las causas era porque los neumáticos de los vehículos pesados, o sea, de transporte, bien sea de pasajeros, buses o de carga, tendían a explotar. Muchas veces no se tenía en cuenta el tema de la presión de los neumáticos, el peso que aumentaba al someter el vehículo a una carga y adicionalmente, por ejemplo, la temperatura que alcanzaba el neumático por la constante fricción con el asfalto. Como no se tenía en cuenta, entonces normalmente se inflaban los neumáticos a su máxima capacidad, pongámosle 45 psi, pero entonces cuando el vehículo estaba rodando, la temperatura hacía que la presión interna aumentara. Y al aumentar la presión, pues el neumático se iba haciendo más grande y hasta que pum, explotaba y mucha gente murió por eso, ¿cierto? Hoy en día hay dos sistemas específicos para los vehículos que no son, pues digámoslo como de carga, sino que son vehículos pesados o incluso motocicletas. Eh, ya existe el sistema Sellomatic, entonces ya no utilizan neumático como tal, sino solamente la llanta. El caso es que si se llega a explotar por un pinchazo, pues no explotaría como anteriormente, sino que simplemente empezaría a botar el aire lentamente, ¿sí? Y el otro es un sistema de guías que es más que todo en los vehículos pesados, camiones, algunos autobuses intermunicipales, que lo que hacen básicamente es regular la presión interna del neumático para que si hay mucha presión por efectos de aumento en temperatura o por el peso que le ponen al vehículo, entonces se saque el exceso de gas, ¿cierto? Y si lo que falta es aire y el vehículo está consumiendo más combustible, entonces de igual manera introduzcan más aire al neumático para que pueda andar mejor. Entonces es la aplicación que tiene que ver pues, con la ley de Gailusa. Hay muchas más aplicaciones, ¿cierto? Pero bueno, sabemos que el tiempo es reducido y básicamente esto les va a servir para poder participar del foro y responder las preguntas de la evaluación que van a hacer a continuación. Bien, si quisiéramos dibujar la gráfica, sería muy parecida a la anterior, por lo que recuerden, ambas son directamente proporcionales. Entonces acá tendríamos, por decir algo, presión, acá temperatura, por decir algo. Recordamos que aquí había temperatura también. Y el resultado de la gráfica, sin importar lo que fuéramos a calcular, presión 1, volumen 1, presión 1, temperatura 1, temperatura 2, sería igual, así, creciente. Porque son directamente proporcionales, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Recordemos que al combinar estas tres leyes, sale una cuarta ley que es la ley combinada o ley general de los gases. En este caso ya no hay valor constante, ¿cierto? Lo que quiere decir que las tres magnitudes pueden variar. Vamos a tomar lo que es la presión, el volumen y la temperatura de cada uno y producto de ella entonces sale la ley general, que en este caso tiene también su fórmula. La fórmula sería volumen 1 por presión 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 por presión 2 dividido temperatura 2. Ahí estaría. Es exactamente lo mismo que las tres anteriores en el sentido de procedimiento, solo que ahora vamos a encontrar más datos, ¿sí? De igual forma, esta, al igual que la ley de Dalton y la ecuación de estados, las trabajaremos ya la próxima clase después de Semana Santa, ¿sí? Y empezaremos a hacer uno que otro ejercicio para que las completamos mucho mejor. Entonces, por hoy dejamos ahí. Chicos, los espero en el foro para que participen respondiendo las preguntas. Va a haber una tarea que van a resolver. Realmente no es una tarea, es una evaluación. La van a hacer, pero la responden por ahí mismo en la tarea. Les voy a dar un periodo de tiempo más o menos hasta que termine el día para que me la puedan enviar. Si tienen dudas o inquietudes, de igual manera, a través del foro me las pueden hacer, que estaré muy pendientes. Jóvenes, les agradezco mucho la atención. Recordemos que entramos en Semana Santa, una semana en la cual vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo con nuestra familia y es una semana también para reflexionar. Pues al menos me imagino que a muchos de ustedes no les tocará cumpleaños como a mí, doblemente castigado. Pero bueno,
así son las cosas, ¿cierto? La idea es que, como les decía, podamos terminar esto. Yo creo que cuando termine la cuarentena y pase la Semana Santa, de igual manera voy a celebrar mi cumpleaños, entonces posiblemente los invite. Cuídense mucho, recuerden no salir de las casas en estos días. Si lo van a hacer, tengan en cuenta las normas de seguridad para evitar pues,